Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este precioso día que nos concede. Es día del Señor y vamos a aprender de su palabra. Y les animamos a que ahí también en sus hogares alaben al Señor, que entonen alabanzas a su nombre, dándole la gloria y la honra, porque Él es digno de recibirla, porque envió a su Hijo Cristo Jesús a morir en nuestro lugar en la cruz para darnos vida eterna y perdón de pecados. Y gracias a Dios por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros. Vamos a alabar a nuestro Dios. Del gran amor de Dios que a su Hijo envió.
Hola hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto poderles saludar nuevamente a través de este medio y nos gozamos en este precioso día, domingo, día del Señor, primer día de la semana, en el cual nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, para cantar alabanzas y para orar juntos. Quiero darles también muchas gracias por su apoyo para con mi familia, su apoyo en oración, sus palabras de ánimo, sus muestras de cariño, de veras que han sido de gran fortaleza y de gran ánimo. Y bueno, sabemos que Dios todo lo que hace lo permite con un propósito. Dios nos ama, Dios es bueno y confiamos en Él, que está con nosotros en todo momento de nuestras vidas. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de la Biblia y que nuestras vidas puedan ser transformadas por medio de ella. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Bendito Dios que moras en el cielo, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por tanta bondad infinita y tantas bendiciones que derramas sobre nuestra vida. Te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a vivir como a ti te agrada, en santidad. Y en este momento, Señor, te queremos pedir que bendigas esta enseñanza, que nos hables a nuestro corazón, que nos muestres lo que debemos hacer, lo que debemos dejar de hacer, lo que tenemos que seguir haciendo. Señor, ayúdanos. Pedimos que nos moldees a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo y que con nuestra vida te honremos en todas las decisiones que tomemos, dirigidos por tu bendita palabra. Quita toda distracción, todo pensamiento, todo ruido, todo inconveniente. Aleja al enemigo, Señor, y ayúdanos a todos a prestar atención y a ver lo que quieres que hagamos. Y todas estas cosas yo te las pido, Señor, junto con mis hermanos, porque te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo estoy seguro, hermanos, que a lo largo de nuestra vida, la mayoría, si no es que todos, hemos tenido contacto o hemos experimentado ciertas cosas que a la verdad no son tan agradables para nosotros. No son cosas deleitables, cosas que en cierta manera nosotros quisiéramos evitar. Pero que aunque esas cosas no son tan agradables, producen algo bueno en nosotros. Tienen cierto beneficio para nuestra vida, nos hacen un bien. Y quiero darle algunos ejemplos de estas cositas. Las inyecciones. Yo creo que no nos gusta a la gran mayoría que nos inyecten. Nada más ver esa aguja grandísima dirigiéndose a nuestra piel es un verdadero terror. Y no sé si alguna vez lo vivió cuando éramos niños en la escuela, la primaria, hacíamos la fila porque nos iban a vacunar y la fila de niños llorando porque cada niño que pasaba era uno menos para acercarse y era un terror y un miedo. Y lo mismo, papá y mamá tal vez no querían que nos inyectaran, pero lo hacían. Y aún mismo los adultos, no nos gusta la inyección, duele, sobre todo si es de aceite, pero la recibimos por una razón. Y es que sabemos que esa inyección que nos van a poner va a hacernos bien, me va a ayudar a que yo me sienta mejor, va a reducir los síntomas que yo tengo de alguna enfermedad. Y por más dolorosa que pueda ser la inyección, yo la recibo, porque sé que me va a producir un bien. Otro ejemplo de esto, hay algunos medicamentos que ciertamente no tienen un muy buen sabor. Y de niños nos tenían que tapar la nariz para la cuchara, meterla a nuestros papás en la boca y que nosotros lo tragáramos. Y no nos gustan a veces, o compramos un jarabe y no está tan bueno, ¿verdad? La emulsión de Scott, que no le gustaba a muchos, a mí sí me gustaba, pero depende de la medicina, no nos gusta el sabor, pero la tomamos porque nos va a producir bien, me va a ayudar a que ya no me duele la garganta, que se me quite la gripa, que ya no me duele el estómago. Y aunque no sea tan agradable, la recibimos. Otro ejemplo es la disciplina. No nos gusta que nos disciplinen nuestros padres y seguramente a los padres tampoco les gusta, no se deleitan en tener que disciplinar a sus hijos, pero lo hacen porque saben que esa disciplina va a hacerle bien al niño, va a ayudar a que ese niño vaya por un camino derecho en la disciplina, en el temor de Dios. Y por más que al padre no le guste y a la mamá le duela tener que disciplinar a su hijo, lo hace, porque está consciente del beneficio que va a haber en ello, aunque eso no sea muy agradable. Y son cosas así, hermanos, que si nosotros las pudiéramos evitar, lo haríamos. Pero como nosotros entendemos el beneficio que va a producir en nosotros, las recibimos.
porque sabemos que cooperan para nuestro bien. Pero por otro lado, cuando las personas ignoramos o desconocemos el beneficio que esa cosa nos va a producir, entonces nos rehusamos de participar de ellas. Los papás que no quieren experimentar el dolor de disciplinar a sus hijos porque desconocen el bien que le va a hacer, no disciplinan a sus hijos y entonces se pierden el beneficio. Quienes no quieren ser inyectados porque no saben que eso les va a ayudar, se pierden el beneficio que les va a producir la medicina. Por eso es necesario que nosotros siempre estemos conscientes de esas cosas que tal vez son desagradables, pero que me van a producir un bien, porque entonces las vamos a recibir. Las vamos a recibir con otra actitud. Y de algo así es de lo que yo quiero que meditemos en esta mañana, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Quisiera que meditáramos en el sufrimiento que experimentamos en nuestra vida cristiana. Esas circunstancias difíciles y adversas que vienen y que experimentamos a lo largo de nuestro peregrinaje en esta vida, problemas económicos, de salud, familiares, y la verdad es que a nadie le gusta, nadie está buscando pasar por esas adversidades. No nos deleitamos en recibir esas situaciones complicadas. No es una experiencia bonita el sufrimiento. Sin embargo, en algún momento todos nos vamos a enfrentar con él. En algún momento todos experimentamos sufrimiento. Cuando el pecado entró en el mundo, el sufrimiento también vino. Antes de que Adán y Eva pecaran no había sufrimiento, no había dolor, no había angustia, no había miedo, no había terror, no había incertidumbre, pero una vez que el ser humano peca, entonces entra el sufrimiento. Elifaz, uno de los amigos de Job, dijo: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Es decir, así como es natural, lógico, normal que las chispas del fuego vayan hacia arriba, así es totalmente normal que el hombre, el ser humano, sufra y pase por aflicción. Job dijo: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El sufrimiento es parte de la vida humana. Todos los seres humanos experimentamos dolor y sufrimiento sin importar nacionalidad, edad, clase social, ocupación. Y aún mismo, como ya mencionábamos hace un momento, aún como cristianos experimentamos sufrimiento. Aún como cristianos experimentamos dolor, angustia, aunque no nos guste pensar eso, perdón. Porque los hijos de Dios, los que somos más que vencedores, también padecemos. Y erróneamente hay quienes enseñan que eso no es así. Hay quienes dicen que una vez que uno recibe a Cristo en su corazón, queda exento de todo tipo de problema, todo tipo de enfermedad, todo tipo de estrechez económica, y eso no es así. Las cosas no son así, amados hermanos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos que los cristianos sí sufrimos. Y la verdad es que sufrimos mucho, en cierta manera, porque también somos grandemente bendecidos por Dios, pero el sufrimiento también lo experimentamos. El apóstol Pablo dijo a los discípulos en Listra: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pudo haber dicho: es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero el apóstol Pablo dice: a través de muchas tribulaciones. Y eso está en Hechos 14:22. Santiago le escribe a los hermanos dispersos y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en varias. El apóstol Pedro dijo en su primera carta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no se sorprendan como si fuera algo extraño. El sufrimiento no es algo extraño, queridos hermanos, dice el apóstol Pedro. Es algo tan natural en la vida. Y nuestro amado Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Así que la Biblia nos dice que como cristianos también sufrimos, que serán diversos sufrimientos. Y nosotros debemos tener presente eso, no debemos tener la idea de que como cristianos no vamos a sufrir, porque los cristianos también nos enfermamos, los cristianos también perdemos seres queridos, los cristianos también perdemos trabajo, los cristianos también padecemos estrechez económica, los cristianos también somos traicionados, burlados, rechazados, y ese sufrimiento llega tarde o temprano a nuestra vida. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con ello. Es probable, querido hermano, usted que me escucha,
alguna vez haya pasado por una situación así. Es más, es probable que usted, hermano o hermana que nos escucha, esté pasando en este momento por una situación complicada, que esté experimentando ese sufrimiento. Porque eso es lo que la Biblia nos advierte y nos avisa. La Biblia no nos miente, el Señor no nos miente y nos dice que como cristianos también sufrimos. Y los tiempos de aflicción no son agradables. Son días en los que nuestra mente es atribulada, en los que no podemos dormir bien, días en los que estamos angustiados, preocupados. No son tiempos gratos, es algo delicado. Sentimos una cierta presión, incertidumbre. Pero hermanos, sin importar qué tan difícil puedan llegar a ser las circunstancias, nosotros debemos tener presente que esos problemas que llegan a nuestra vida, esas aflicciones que experimentamos, llegan todas permitidas por Dios. No hay adversidad que nosotros enfrentemos que Dios no tenga bajo su control. En el libro de las Lamentaciones dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que pasa bajo el cielo está controlado por el Señor, de manera que las aflicciones que tenemos no son obra de la casualidad, no son catástrofes que nos suceden porque yo pasé por ahí y ahí iba cayendo el problema y yo lo agarré. No es que sucedió por equivocación. Todos nuestros problemas están bajo el soberano permiso y control de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Dios no permite esas circunstancias porque Él sea malo o porque Dios esté jugando con nosotros como si fuéramos hormiguitas dentro de un tanque de vidrio. No, no tiene nada de eso. La verdad es que la realidad sobre el sufrimiento que Dios permite en nuestra vida es una verdad hermosa, porque los sufrimientos que Dios permite en sus hijos, las adversidades que Dios autoriza que lleguen a nuestra vida, son sufrimientos que tienen propósitos benéficos para nosotros. Dios es tan poderoso que hace que las adversidades que enfrentamos cooperen para nuestro bien, que haya un bienestar, un beneficio para nosotros. Porque eso es el poder de Dios. Y no estamos hablando aquí del sufrimiento que viene como consecuencia del pecado. Porque sí, hay un sufrimiento que viene cuando uno toma malas decisiones. Pero estamos hablando aquí de este sufrimiento que puede llegar aún cuando estamos haciendo las cosas bien. Cuando estoy sirviendo al Señor, cuando estoy creciendo en mi vida espiritual y ¡tas! Viene un problema, viene una adversidad a nuestra vida. Pero Dios lo permite para nuestro bien. Dios es bueno, es bondadoso, misericordioso. Y ese problema que nosotros enfrentamos los cristianos, esa adversidad que llegó un día sin que la esperáramos, Dios la tiene bajo su control. Y así de grande, poderoso y bueno es Dios, que aún lo que nosotros vemos como los problemas enormes, Dios los hace que operen para nuestro bien. Hermano, hermana, Dios tiene un propósito de bien para usted con esa enfermedad que está atravesando. Hermano, que has perdido tu trabajo, Dios tiene un propósito de bien. Hay algo bueno que Dios va a producir en usted por medio de esa adversidad. La bondad de Dios, hermanos, no tiene límites. Y sus hijos podemos estar seguros que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y sabe qué es lo precioso, hermanos? Que Dios nos lo revela. O sea, Dios en su gracia nos lo hace ver a través de su palabra, para que al saber nosotros que el sufrimiento que Dios ha permitido en mí tiene un propósito, me ayuda a que yo enfrente los problemas con esperanza, con fortaleza, con ánimo, con paciencia, porque cuando nosotros ignoramos que el problema que estoy enfrentando tiene propósitos de bien, entonces aparece la queja, la angustia desmedida, el terror, la desesperanza, y eso solo añade más aflicción a nuestro corazón. Por eso no hay nada mejor que saber que Dios está trabajando en nosotros por medio de nuestro sufrimiento y que Dios lo hará que opere para nuestro bien. Por lo tanto, la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es la siguiente: ¿tengo presente en mi corazón que los sufrimientos que Dios permite en mi vida tienen propósitos de bien para mí? Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿conozco los propósitos que Dios tiene para el sufrimiento que llega a mi vida?
Hermanos, sin importar lo que estemos atravesando, Dios tiene un propósito precioso para ello. Y quiere que conozcamos esos propósitos para que tengamos ánimo y fortaleza. Yo he titulado a esta enseñanza, 3 propósitos del sufrimiento en el cristiano. 3 propósitos del sufrimiento en el cristiano. Y yo espero en el Señor que a través de este pasaje que vamos a estudiar, hallemos consuelo, ánimo, fortaleza, como ya mencioné, entendiendo y teniendo bien claro que el sufrimiento tiene propósitos de bien para nosotros, porque así de bueno es Dios. Y los cristianos que sufrimos, también somos bendecidos por Dios. Yo espero que este pasaje sea de gran bendición a su vida, como lo ha sido también para mí. Quiero invitarle a que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios. Y manténgase ahí, porque ahí es donde va a estar nuestro pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Y yo quisiera hablarle un poquito acerca de esta carta, el contexto de la segunda carta a los Corintios. Como bien lo dice su nombre, es la segunda carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los hermanos en Corinto. En la primera carta, Pablo trató algunos asuntos y problemas que había en la iglesia, y algunos de esos problemas se resolvieron. Sin embargo, surgieron otros, y por eso Pablo también les escribe esta segunda carta. Y uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto para cuando se escribe la segunda carta es que había falsos maestros. Falsos maestros se habían introducido a la iglesia para desviar a los corintios de la sana doctrina. Querían desviarlos de la verdad y llevarlos por falsas doctrinas. Y ellos de esa manera se oponían a la sana enseñanza que Pablo le daba a la iglesia. Y esos maestros, para oponerse a Pablo, lo que hacían era que lo trataban de desacreditar. Ellos iban con los corintios y les decían que Pablo era un farsante y que por eso no lo tenían que escuchar. Y era lo mismo que hacían falsos maestros de otras regiones, como en Galacia y en Tesalónica. Por eso en varias cartas Pablo defiende su ministerio. Lo hace en la carta a los Gálatas, lo hace en la primera carta a los tesalonicenses, porque esos falsos maestros lo estaban tratando de desacreditar. Entonces Pablo habla y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y eso estaba pasando con los hermanos de Corinto. Esos cuates, los falsos maestros, estaban tratando de desacreditarlo, y como Pablo en ese momento estaba enfrentando problemas y aflicciones, esos falsos maestros decían, ahí está, Pablo está sufriendo porque es un farsante, y por eso le va así, por eso tiene problemas allá, por eso tiene problemas acá, porque es un falso maestro, y por esa razón está sufriendo. Eso era lo que decían los falsos maestros. Y la verdad es que hay personas así, que tienen una forma de pensar semejante. Dicen, se está sufriendo porque está en pecado. ¿Quién sabe qué está haciendo ese? Porque ya le cayó esa enfermedad. Y no necesariamente tiene que ser así. Ciertamente el pecado trae juicio de Dios, trae consecuencias, pero también, como lo mencionamos, cuando estamos bien delante de Dios también llega el sufrimiento. Y era como Pablo. Pablo era un hombre que estaba sirviendo a Dios y con todo tenía problemas grandísimos. Y ese era el tema del momento. De hecho, los hermanos en Corinto sabían que Pablo sufría. Y más adelante en esta misma carta, Pablo les detalla su sufrimiento. Les dice, trabajos pesados, azotes, cárceles, peligros de muerte, apedreamiento, naufragio, peligro de ríos, de ladrones, de la nación, de los gentiles, de la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros de falsos hermanos, desvelos, hambre, sed, frío, desnudez, preocupación. Y ahí estaba Pablo lleno de problemas y de adversidades. Y estos hombres le decían, ahí está, por eso sufre, porque es un farsante. Pero no era así, hermanos. Y Pablo por esa razón empieza hablando del sufrimiento, diciéndoles a los hermanos que el sufrimiento también viene para los cristianos y que tiene propósitos, no necesariamente por pecado. Dios tiene propósitos de bien para el sufrimiento, y eso es lo que empieza hablando en estos primeros versículos. Y hay 3 que vamos a estar viendo, así que vamos a entrar a nuestro pasaje ya, el versículo 3. Ayúdeme a leerlo ahí en su casa en voz alta. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y Pablo inicia llamando a Dios, alabándolo y dándole 2 nombres. Padre de misericordias, el Dios misericordioso, el Dios compasivo, el Dios que está dispuesto a ayudar al necesitado y al afligido. Y dice, Dios de toda consolación, un Dios consolador, un amigo que te ayuda y te fortalece en tiempos difíciles. Y uno podría preguntarse, entonces, ¿cómo es posible que el Dios Padre de misericordias, Dios de toda consolación, permita sufrimientos en la vida de sus hijos? Porque tiene propósitos. Y vamos a ver el primero, queridos hermanos.
El primer propósito del sufrimiento en el cristiano. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para capacitarnos en consolación. Capacitación en consolación. Y quiero pedirle, hermano, que me ayude a leer el versículo 4, que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo sufría grandemente, pero dice que Dios nos consuela, nos fortalece en todas nuestras tribulaciones. Dios nos da aliento, nos da tranquilidad en todo lo que nosotros podamos enfrentar. Y cuando Pablo habla de tribulaciones, está hablando de circunstancias de extrema presión, complicadísimas. Y vaya que Pablo sabía de eso. Acabamos de mencionar los diversos sufrimientos que tenía, pero él decía que de todas el Señor le consolaba y Dios le daba el ánimo para enfrentarlas todas. Como también decía el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque Dios sabe muy bien cómo sustentar a sus hijos, cómo ayudarlos en medio de la más difícil aflicción. Y Dios nos guarda nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ánimo, para que no desesperemos. Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, no importa qué tan profunda pueda ser nuestra aflicción, Dios sabe ayudarnos con ese cariño y amor que Él tiene como nuestro Padre de misericordias. Con su palabra, sus promesas, el Espíritu Santo nos ayuda. Y tiene un propósito. En el versículo 4 dice que es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo sufría, hermanos. Dios lo consolaba, le daba fortaleza, ánimo, y con ese mismo ánimo y fortaleza que Pablo había recibido, con ese consuelo, Pablo consolaba a los corintios y a los hermanos que sufrían. El consuelo que Pablo recibía no era solamente un cuidado divino y el cumplimiento de una promesa, era también un medio para ministrar a otros. De manera que Pablo estaba bien armado para fortalecer a los que sufrían, porque él mismo ya había sido fortalecido. Y con esa misma fortaleza se acercaba a los que sufrían para ayudarlos a seguir adelante. El mismo Señor Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que Pedro pasó la prueba y fue fortalecido, aunque se equivocó también, pero fue consolado por Dios, él fue y ayudó a otros también para confirmarlos, ayudarlos a seguir adelante. Así que, hermanos, nosotros debemos saber que si Dios permite el sufrimiento es para consolarnos y que con esa misma consolación nosotros seamos equipados para ayudar a otros, a nuestros hermanos en la fe, porque nosotros no somos los únicos que sufrimos. A veces queremos pensar, solo yo sufro, y encerrarnos ahí y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todos sufrimos, los cristianos sufrimos, y Dios nos lo permite para ser consolados y entonces ser instrumentos de consolación para otros. Dios permite, hermanos, que pasemos por circunstancias complicadas como enfermedades difíciles, pero Dios en medio de esa situación, en medio de esa enfermedad nos consuela, nos fortalece ante todo lo que la enfermedad conlleve. De manera que cuando un hermano pasa también por enfermedad, nos sentimos identificados, sentimos su dolor porque nosotros ya lo experimentamos y nos compadecemos, y esa fortaleza que Dios nos dio para enfrentar esa enfermedad, entonces nosotros vamos y le decimos a ese hermano: ánimo, hermano, Dios está contigo. Y le decimos: Dios suple para los medicamentos, Dios nos da fortaleza, Dios nos sostiene, Dios acomoda todas las cosas, porque ya pasamos por ahí y vimos la mano de Dios obrando en nuestra vida, animándonos, fortaleciéndonos, y vamos como un testimonio y le decimos a ese hermano: ánimo, hermano, Dios está contigo y Dios te va a ayudar. Con esa misma consolación que Dios nos dio, nosotros podemos ser de bendición para otro. A veces Dios permite que perdamos el trabajo, que pasemos por una estrechez económica, y Dios nos fortalece
con sus promesas y nos dice que nos va a suplir, que nos va a ayudar, que nos va a dar contentamiento, en que Dios no nos deja sin comer. Entonces, cuando un hermano o una hermana pasa también por ese mismo problema, nos sentimos identificados y vamos y le decimos: ánimo hermano, Dios no te va a dejar solo. A mí no me dejó solo cuando estuve en este problema, en esta estrechez, y somos de ánimo y fortaleza para ese hermano. Y Dios está forjando en nosotros a través del sufrimiento un siervo que es de bendición a los demás. Hermanos, Dios también puede permitir que perdamos a un ser querido, pero Él nos sostiene, nos fortalece, nos consuela al recordarnos que nuestro amado ser querido que creyó en el Señor Jesús está en el paraíso, está en la presencia de Dios, gozándose, cantando al Señor. De manera que cuando vemos que un hermano en la fe también pierde a su ser querido, nos sentimos identificados y vamos y le decimos: ánimo hermano, tu familiar creyente está con el Señor, ánimo, sigue adelante, hay que seguir buscando a Dios, yo ya pasé por ahí, Dios te va a sostener, porque me sostuvo también a mí, porque Dios es bueno. Y Dios hace siervos y nos capacita por medio del sufrimiento. Y es necesario que nosotros tengamos eso presente. Que cuando venga la aflicción, que cuando vengan los problemas, sepamos eso. Dios me está capacitando para que yo más adelante pueda fortalecer a los que pasen por esta aflicción. Con esa consolación tan abundante que sobrepasa las adversidades. Porque mire el versículo 5, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, y ahí está, que abundan las aflicciones, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sí, hay mucha aflicción, hay bastantes adversidades, pero también hay mucha consolación, y más consolación. Y déjeme ilustrarlo así: si a nuestra vida llegan 10 kilos de tribulación, Dios envía 20, 40 de consolación. Si llegan 100 toneladas de aflicción, Dios envía 1000, 2000 toneladas de consuelo. Así que sin importar lo que nosotros enfrentemos, la dificultad que atravesemos, Dios enviará consolación suficiente y abundante para que no desmayemos. Dios nos ayuda y nos capacita, eso es lo importante. Nos da el recurso, la consolación para no desmayar, y es tanta que con esa misma podemos consolar a otros. Y es lo que dice también el versículo 6, Pablo lo reitera, dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y de hecho, hermano, los corintios también participaban, dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Los hermanos en Corinto también sufrían, pero también ellos eran capacitados. Pablo era capacitado para ser un instrumento de consolación, y los corintios que sufrían también eran capacitados. Porque Dios trabaja en nosotros, como el alfarero con el barro, haciendo una obra preciosa para nuestro bien. Produciendo eso, que como nos enseñaba nuestro pastor, no lo podemos producir nosotros. Se produce en el horno, en el fuego de la prueba, y Dios hace siervos que serán de bendición a otros. Y sabe, hermano, eso es una gran bendición. A pesar del dolor, saber que está saliendo algo maravilloso, que Dios nos está forjando a la imagen de Cristo. Y mire, hermano, yo estoy seguro que en medio de nuestras adversidades nos hemos encontrado con hermanos así. Y damos gracias a Dios por la vida de esos hermanos. Ese hermano o esa hermana que se acercó a nosotros cuando estábamos en el dolor y nos dijo: ánimo, hermano, Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer, Dios tiene poder para ayudarte. Y que nos fue de tanto aliento que llegan a darnos versículos de la Biblia y nos dicen: mira, el Señor es bueno, y nos fortalecen y nos ayudan a seguir adelante. Damos gracias a Dios por esos hermanos, hermanos que ya fueron capacitados, que ya pasaron por el sufrimiento y Dios los forjó y se acercan a nosotros. Es una gran bendición, de veras. Gracias a Dios por esos hermanos que se nos acercan. Y así que, hermanos, habiendo dicho todo esto,
acerca de que Dios permite el sufrimiento para capacitarnos en consolación. Preguntémonos, ¿tengo presente en medio de mis aflicciones que Dios está trabajando en mí, capacitándome para consolación? Porque recuerde, hermano, hermana, si nosotros no tenemos presente que Dios tiene propósitos para el sufrimiento, nos vamos a quejar, nos vamos a desesperanzar, nos vamos a desplomar, nos vamos a aterrar. Pero qué bendición es saber, Dios me está forjando y yo voy a poder ayudar a otros en esta situación. ¿Lo tenemos presente, hermanos? Otra pregunta es, ¿estoy agradecido con Dios por la consolación que me ha dado, el consuelo que me ha dado en medio de mis tribulaciones? Y sobre todo la pregunta, ¿estoy siendo de bendición a otros, consolándolos con la misma consolación con que yo he sido consolado? Porque pudiera darse el caso, y es muy triste, de que un creyente fuera consolado por Dios en su problema, en su aflicción, pero que él no decidiera ser de consuelo para otros. Y es paradójico, porque si yo en mi sufrimiento necesitaba la consolación de Dios y Dios me la dio, pues yo debo de buscar lo mismo para mi hermano, porque cuando yo lo veo sufriendo, yo sé que eso es doloroso, que es difícil. Entonces yo debo ir con mi hermano y consolar. Por supuesto, no es que si no lo hago nadie lo va a hacer, no, Dios va a consolar a ese hermano o va a venir algún otro hermano dispuesto a ayudarle, pero de nuestra parte sería un acto egoísta y falto de amor. Hermanos, tengamos bien presente eso. Dios en el sufrimiento nos capacita como instrumentos de consolación, jamás lo olvidemos. Ese es el primer propósito, capacitación en consolación. Número 2, Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Él. Confianza en el Señor, eso es lo que Dios produce en nosotros a través del sufrimiento. Versículo 8, dice el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo le dice a los hermanos en Corinto de un problema que tuvieron en Asia. Pablo no da muchos detalles aquí. Es probablemente porque los corintios ya sabían la aflicción de Pablo, por eso Pablo no detalla mucho. Los corintios sabían de qué tribulación estaba hablando Pablo, de qué problema en específico. Y nosotros por este lado no sabemos con exactitud qué pasó. Pero algo que sí vemos aquí son algunos detalles de las características de esa tribulación que tuvo. Mire, dice, acerca de nuestra tribulación, era un problema de mucha presión de inicio. Luego dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Humanamente no se podía hacer nada con ese problema. Y dice Pablo, de tal modo, fíjese, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo experimentó una presión sin precedentes, al grado que Pablo perdió la esperanza de seguir vivo. Pablo pensó que iba a morir ahí. Pablo perdió la esperanza de salvarse. ¿Se imagina una circunstancia así, hermano? Cuando uno dice ya, aquí me voy, hasta aquí llegué, no voy a salir de esta. A ese nivel de presión tan grande de decir ya no se puede hacer nada. Pero ¿sabe qué es lo precioso, hermanos? Que aunque Pablo perdió la esperanza de conservar la vida, aquí lo está contando. Pablo no murió ahí, aunque él pensó que iba a morir ahí. Porque esa aflicción tan extrema, quizá cual nunca la había experimentado, tenía un propósito. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Y mire, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios permitió que Pablo sintiera tal presión y fuera una circunstancia tan extrema para que Pablo no confiara en él mismo, sino en Dios. Dios llevó a Pablo hasta el extremo en el que ningún recurso humano lo podía salvar. Ningún recurso podía librarlo. La única esperanza que Pablo tenía para salir con vida de ese problema era Dios. No había otra forma, solamente Dios lo podía librar. De manera que Dios libró a Pablo de esta circunstancia
Y Pablo vio en todo su esplendor a Dios librándolo de esa aflicción. Humanamente no se podía hacer nada. Pero cuando nadie puede hacer nada, cuando humanamente el panorama ya se puso negro, Dios sigue con el poder para librarnos. Solamente el Dios que resucita a los muertos puede librarnos de circunstancias tan extremas. Y mira, hermano, Dios lo permite para que en estas circunstancias nosotros dejemos depender de nuestras fuerzas, porque humanamente nosotros tenemos la tendencia a confiar en mis capacidades. Pero Dios me lleva a ese punto en el que ni mis contactos, ni mis influencias, ni mi inteligencia, ni mis capacidades alcanzan. Cuando mis recursos no sirven para nada, para que entonces yo dependa de los recursos de Dios, en la oración, en su palabra, en sus promesas, para que entonces yo aprenda a confiar en Él. Y yo aprenda a vivir día a día confiando en las promesas y en las fuerzas de Dios. Porque a veces vivimos, sí decimos, confiamos en Dios y todo, pero en nuestra vida práctica vivimos confiando en nuestras fuerzas. Entonces Dios permite el sufrimiento para que aprendamos a confiar y a depender de Él. ¿Y sabe qué es lo hermoso, hermano? Hay circunstancias muy complicadas, donde ya no hay nada que hacer, pero Dios en su soberanía decide librarnos, para que así veamos que el que obra es Él, que no somos nosotros, que la guerra es de Dios, que las fuerzas son de Dios, que el poder es de Dios. Y nadie se puede llevar el crédito, porque todos dijeron, no se puede hacer nada, y Dios lo hace. Y no hay ninguna otra explicación más que decir, fue un milagro de Dios. Y aprendemos a confiar en Él. Solo quiero recordarle, hermano, acuérdese cuando el pueblo de Israel quedó encerrado entre el Mar Rojo y los egipcios, ya no había para dónde. Y Dios los llevó ahí para mostrarle su poder. Dios abrió el mar. Impresionante el poder de Dios. Dios permitió que el Jordán se estuviera desbordando cuando Israel iba a cruzar el río. Y uno dice, ¿por qué Dios me lleva hasta aquí si no se puede cruzar? Y Dios detiene las aguas del Jordán, el poder de Dios. Dios le dijo a Gedeón, que tenía mucho ejército, que solo fuera con 300 hombres. Y tú dices, ¿cómo Dios me va a llevar con 300 hombres? Sí, porque la guerra era de Dios. Y Dios le dijo, para que no digan, mi mano me salvó. No eres tú, Gedeón, soy yo, le decía Dios. El Señor Jesucristo permitió que los apóstoles fueran a una tempestad tan grande que pensaban que las olas iban a destruir la barca. Y ellos pudieron ver el poder del Señor al decir, calla, enmudece. Hermanos, si nosotros resolviéramos nuestros problemas y en nuestras fuerzas siguiéramos adelante, no buscaríamos a Dios. No sentiríamos la necesidad de confiar en Él. Pero Dios, cuando nos lleva a esos problemas, a esas tempestades, nos lleva al punto en el que nosotros dependemos de Él y confiamos en sus fuerzas. Y hermanos, Dios puede permitir que el pronóstico médico sea muy grave. Cuando ya la ciencia es inútil, para que entonces dependamos y vayamos, Dios, es tu poder. Y nos rendimos a Él y Señor, hágase tu voluntad, y decimos, Señor, tú puedes sanar a mi enfermo. Y ya no confiamos en ningún recurso humano. Y hemos visto en nuestra amada iglesia de muchos hermanos que han enfermado, que los médicos decían ya no se puede hacer nada. Y Dios en su bondad, en su soberanía, levanta a esa persona, a ese hermano, y los médicos dicen, fue un milagro. Fue un milagro. Y entonces aprendemos a confiar en Dios. Pero por otro lado también Dios permite en ocasiones que nuestro ser querido parta con el Señor. Y cuando nosotros decimos, no voy a poder, Dios nos lleva al punto en el que nos aferramos a sus promesas, a su palabra, a la oración, y entonces Dios nos ayuda a seguir adelante, y entonces ya nos aferramos a nuestro Dios que nos ayuda a seguir. Hay veces en que Dios permite que tengamos una estrechez económica, cuando decimos, ¿qué vamos a hacer? No sabemos por dónde. Y entonces Dios nos empieza a suplir de una manera milagrosa, y entonces empezamos a confiar en la provisión de Dios y no en mis fuerzas. Y eso es lo que Dios produce en nosotros, confianza en Él, en medio de las adversidades más grandes, porque así vemos que todo siempre ha sido
de la mano de Dios. Nunca ha sido dependiendo de nosotros, sino del Señor que nos libra, que nos ayuda. Y eso fue lo que Pablo vivió. Y mire lo precioso que dice en el versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El Señor siempre está ahí para ayudarnos. El Señor nunca falta. Nos libró, nos libra y nos librará. Aún cuando pasa lo que no queremos que suceda, el Señor nos libra y nos ayuda a seguir adelante. Aún cuando tal vez no nos quita el problema, pero nos da el consuelo para seguir adelante y produce en nosotros una confianza en Él que nos va a ayudar a seguir viviendo día a día. Entonces lo que nosotros nos tenemos que preguntar, hermanos, es: ¿cómo está mi confianza en Dios? ¿Estoy confiando en el Señor? Cuando vienen las adversidades, ¿busco los recursos de Dios? ¿Estoy aprendiendo a confiar en Dios y no en mis capacidades? Hermanos, Dios a través del sufrimiento nos enseña a confiar en Él. Y número 3 y último, Dios permite el sufrimiento para que cooperemos en oración. Dios a través del sufrimiento produce en nosotros cooperación en oración. Versículo 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo consideraba vital las oraciones de los hermanos. En varias de sus cartas podemos ver cómo él le pedía a los hermanos que oraran por él para que él tuviera denuedo al predicar la palabra, que las puertas se le abrieran para llegar a las personas, porque para Pablo era importante que los hermanos oraran por él. Por eso dice, cooperando también vosotros los corintios. Pablo les decía, ustedes me están ayudando a orar, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, o sea, ustedes están pidiendo por nosotros, porque bueno, la carta dice que era Pablo y el hermano Timoteo, por eso dice a favor nuestro. Y es ahí donde Pablo dice por qué, o para qué también era el propósito. A pesar de las adversidades, Pablo estaba en adversidades, él pedía oración y eso resultaba en algo. Dice el versículo, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué pasaba? ¿Qué significa esto? Ok, Pablo sufría, los corintios oraban por Pablo, Dios fortalecía a Pablo y le daba el consuelo. Los corintios veían la respuesta de Dios a sus oraciones y entonces todos los que oraron a Dios le daban gracias y glorificaban su nombre por haber atendido la oración. Y Dios es magnificado y alabado por respondernos, porque cuando sufría Pablo, entonces Pablo no era el único que oraba, oraban muchos. Y esos muchos pedían por fortaleza para Pablo. Pablo era fortalecido, entonces todos esos muchos daban gloria a Dios. Y todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y también en el sufrimiento, Dios lo permite para que oremos por los afligidos y al ver su respuesta, todos los que estamos orando demos gloria a Dios. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y su nombre es glorificado. Porque mire, cuando un hermano está pasando por escasez, como iglesia oramos, que Dios le sustente, le dé provisión, lo fortalezca. Y entonces, cuando vemos que Dios le da la fortaleza a ese hermano y le provee, entonces los muchos que oraron dan gracias a Dios. Los muchos glorifican a Dios. Si solamente estuviera consciente del problema el que está sufriendo, pues él recibe la respuesta y da gloria a Dios. Pero como muchos son los que están orando, entonces son muchos los que dan gloria a Dios. Y qué privilegio es que Dios nos ayude y que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando un hermano en la fe se enferma, la iglesia pide por su salud y Dios, cuando Dios en su soberanía decide sanar, entonces los muchos que oraron le dan gracias a Dios y le dan gloria a Dios y alaban a Dios, y los muchos dan testimonio diciendo que Dios sana y el nombre de Dios es glorificado por muchos. Y también cuando Dios permite que
un hermano pierda a un ser querido, pedimos que Dios le dé consuelo, que Dios le dé fortaleza. Y cuando vemos a ese hermano firme en las cosas de Dios, los muchos que estuvieron orando por él o por ella, glorifican a Dios y dicen, ciertamente Dios sostiene a sus hijos. Y todos los muchos dan testimonio diciendo que Dios tiene poder para sustentarnos en medio de una adversidad tan grande. Y para eso todo Dios lo permitió, el sufrimiento. Y hemos visto nosotros como iglesia Dios responder nuestras oraciones, cooperando a favor de los que sufren. Y qué precioso es cuando esos hermanos nos dicen, Dios me está fortaleciendo, gracias por sus oraciones, y entonces los muchos damos gracias a Dios. Dios las usa para que por medio de ellas, de las aflicciones, nos pongamos a orar y su nombre sea glorificado. Al ver su respuesta, aun cuando Dios dice, sé paciente, espera todavía, la gloria es para Dios. Y todos los muchos damos gracias. Lo que nosotros debemos reflexionar entonces es, ¿estoy orando por las aflicciones de mis hermanos? ¿He crecido en mi vida de oración? Cuando Dios me concede mis peticiones, ¿le doy yo gracias a Dios? ¿Lo comparto con los hermanos para que ellos también alaben y glorifiquen a Dios? Dios permite las aflicciones, hermanos, para que oremos en conjunto, como iglesia, como cuerpo de Cristo, y demos gracias y gloria a Dios por su respuesta que nos da. Nuevamente vemos, hermanos, que hay un propósito precioso para el sufrimiento que nosotros experimentamos, sufrimiento que Dios permite para nuestro bien. Esos son los 3 propósitos, hermanos, que encontramos aquí, que quería compartir con ustedes. Capacitación en consolación, confianza en el Señor y cooperación en oración. No olvidemos esto, queridos hermanos. No olvidemos estos 3 propósitos, que cuando venga el sufrimiento y la aflicción, nosotros recordemos, Dios está trabajando en mí, Dios me está enseñando a confiar en Él, Dios me está capacitando, Dios quiere que oremos, Dios quiere forjar en nosotros más oración y eso nos va a ayudar a no desmayar, a recibir las aflicciones con esperanza, con fortaleza. Y sí, hay dolor, no lo vamos a negar, hay lágrimas, pero son por un momento nada más. No son para siempre. Después de la tempestad viene la calma. Y entonces Dios habrá producido en nosotros algo tan precioso que nosotros no podíamos producir. Y que será de bendición para el resto del camino que nos queda en esta vida. Porque Dios tiene ese poder. Amigo que nos escuchas, el sufrimiento es para todos. Pero no hay comparación en sufrir sin Dios y sufrir con Dios. Dios te quiere ayudar en tus sufrimientos, en tus aflicciones, pero tú tienes que venir a Él. Si tú vienes a Él, Él no te va a rechazar. Si tú llegas con un corazón humillado, el Señor quiere ayudarte. Yo te animo a que te acerques a la persona que te compartió este enlace, que te invitó a que nos escuches y pregúntale cómo puedes tú acercarte a Dios. Dile que tú quieres recibir a Cristo y que te ayude en tus aflicciones y serás grandemente bendecido por el Señor. Acércate a Dios, busca a Dios y entenderás entonces la abismal diferencia y lo mejor que es tener a Dios en tu vida. Y amados hermanos de la iglesia, yo espero que este pasaje sea de ánimo, de fortaleza y demos siempre gracias a Dios. Porque el sufrimiento que llega a nuestras vidas tiene propósitos para bien. Vamos a orar, le invito a inclinar su rostro y vamos a dirigirnos a Dios. Bendito Señor que moras en el cielo, gracias porque eres bueno. Gracias Señor porque es un privilegio ser tus hijos. Gracias Padre porque nos das esa preciosa promesa de que todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias por mostrarnos en tu palabra lo que produces en nosotros a través de las aflicciones. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos, a no sentirnos desesperanzados. Ayúdanos a confiar, Señor, a tener paciencia, entendiendo que tú estás trabajando en nuestras vidas. Gracias por tu bondad infinita
Y gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los que están en aflicción. Anímalos, Señor, fortalécelos, dales consuelo, para que todos podamos también ser esos instrumentos que tú quieres. Gracias, Señor, y todas estas cosas te las pedimos, no confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, porque todo te lo pedimos a través del Señor Jesucristo. En su bendito nombre te lo rogamos. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios y esperamos que pronto nos podamos volver a ver. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Y su amor llevarás a la humanidad. Buenas noches, amada iglesia.